Bienvenidos hermanos y bienvenidos a los que están conectados a través de los medios. Es un gusto estar aquí en la casa del Señor. Pueden sentarse los presentes y damos gracias a Dios por todo, y en especial porque aquí está nuevamente restaurado mi hermano Rubén. ¿Dicen amén? Toda su familia ha estado pasando por un momento difícil, pero aquí están nuevamente. Dios bendiga a mi hermano Rubén. Es mi hermano dos veces. En la fe y en apellido, porque mi hermano Rubén Pérez, está el pastor en Tijuana y aquí está el pianista Rubén Pérez. Gloria a Dios. Qué precioso es el Señor. Y bueno, un gusto, una bendición estar aquí en este día. Algunos hermanos están superando la situación, otros están en medio, cruzando, y otros están en situaciones muy difíciles. Pero precisamente en un momento vamos a hablar sobre esta situación y lo que la palabra del Señor dice concerniente a lo que estamos viviendo. Amén. Así que antes de continuar y entrar en la palabra, quiero invitarlos, así como están sentados, a que oremos de una manera especial. Me acaban de avisar de algunos hermanos. Ya en la semana habíamos tenido noticias de un hermano en Utah, en el estado de Utah, hijo de un compañero de misiones, un siervo del Señor, y su hijo se llama Joel González, y está bajo esta situación de la pandemia. Su esposa también. Y vamos a orar. Él está en coma, le produjeron el coma para poder ayudarlo, ¿verdad? Y hace unos momentitos me acaban de avisar de José Salazar y Lupe Salazar. También ya entraron en esta situación tan terrible. Ellos son hermanos que nos criamos en la misma iglesia cuando yo tenía 5 años, imagínense. Ellos ya eran personas mayores, jóvenes, y ellos tuvieron parte en dirección de los cultos, la obra del Señor, y a él de cariño le decimos Pepe, y espero en el Señor seguirle diciendo Pepe de cariño, ¿verdad? Que el Señor lo levante, ¿verdad? Él y a su esposa, y a tantos que ignoramos, hermanos. Pero la Biblia nos invita para sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Dicen amén? Vamos a orar, hermanos, aunque usted no conozca, y en su oración sin duda alguno de ustedes conoce a alguien más, que amigos, vecinos han estado comunicándose. Traiga memoria, porque en usted también va a orar, amén. Y mantengámonos así orando unos por otros. Hace días oramos por mi hermano Rubén, y aquí está, gloria a Dios, Dios es fiel, dicen amén. De la misma manera creamos, cuando oremos, creamos, dicen amén. Porque hermano, escúcheme bien, cuando pedimos con fe, creamos milagros en el nombre del Señor. Porque no es nuestra fe, es la fe del Hijo de Dios. Así que orar con fe, creamos sanidad, amén. Creamos trabajos, lo que se esté pidiendo. Y es por eso que la Biblia recomienda que cuando pidamos no dudemos. Así que incline su rostro así como está y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, en la distancia, muchos de nuestros hermanos que están conectados a través de estos medios, sin duda que también conocen hermanos, familias, amigos, vecinos. Señor, nos refugiamos en ti. Son momentos difíciles para muchas personas. Te ruego, Señor, que bendigas, Señor, a todos tus hijos. Y las personas que están en medio de esta situación, pon tu mano de misericordia, de sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Para ti no hay distancia. Tu Espíritu Santo, Señor, es todo poder. Toca la vida de Joel, Señor. Joel González, allá a la distancia, en el nombre de Jesús. Levántalo para testimonio, Señor, a su familia. A todas las familias que están pasando por esto. La familia Salazar, Señor, y cada uno de los que están pasando por situaciones. Permítenos en medio de esta situación ubicarnos bajo tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz. Y aunque a veces no entendemos
lo que está pasando. Tu palabra nos aclara todas las cosas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús y esperamos sanidad. Esperamos hoy pronto testimonios de victoria, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a participar en esta tarde de la comunión, la Santa Cena. Y como siempre lo recalco, no es una tradición, tampoco es una costumbre. Participar de la Cena del Señor es un testimonio, dicen amén. Es un testimonio, es una manera que decimos, Señor, aquí seguimos, hablando de tu muerte y resurrección, pero hablando de tu venida, vienes por tu pueblo, y aquí estamos, dicen amén. Así que, mientras que preparamos nuestro corazón, recuerde esto. Después que el Señor estableció esa cena con sus discípulos, recuerde que lo hizo antes de ir a dar su vida en la cruz. Es una forma de despedirse, pero de marcar el por qué lo hacía. Iba a pagar un precio que Él no debía, pero fue a pagar el precio tuyo y el mío por el pecado. Su sangre dio vida, nos dio razón de ser, nos limpia de todo pecado. Y por eso hoy, hasta este momento, la sangre de Cristo sigue vigente, dice amén. Tiene poder para perdonar. Entonces, cuando celebramos esto, estamos celebrando su poder, la gracia de Dios en Cristo, proveyéndonos algo que no merecíamos, dice amén. Salvación y vida eterna. Entonces, si usted por alguna razón se abstiene de participar, tanto locales como en la distancia, porque cada uno de nosotros sabemos que hay ciertas cosas que a veces nosotros mismos decimos, no estoy listo, no debo, no puedo, pero posponemos esto. Y el día de mañana no sabemos si el Señor nos permite la vida, dicen amén. Por eso hoy que tenemos vida, en vez de alargar el tiempo, tomemos acción, dicen amén. Pídale al Señor sanidad, restauración, pongámonos a cuentas con el Señor para seguir celebrando hasta que Él venga por su pueblo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Capítulo 26 de Mateo, el verso 26, el Señor mismo, reunido con sus discípulos, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, participe del pan en esta hora. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participe del vino. Incline su rostro, por favor, y piense por un momento. Dele gracias al Señor. Levante su voz y dele gracias. Padre, te adoramos. Señor, gracias por la esperanza que esta palabra nos da. Tú aclaraste que no lo verías más con los discípulos, porque ya te ibas por un tiempo, Señor. Pero hay un día glorioso que lo beberás de nuevo con nosotros en el reino, Señor, de tu Padre, Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre celestial. No solo esperamos tu venida, aprovechamos el tiempo anunciando el beneficio que trajiste al mundo, pero también de la esperanza que hay, Señor, de estar reunidos contigo y participar de tantas cosas en la vida eterna. Es nuestra mente tan finita, Señor, para comprender todo lo que nos dice. Pero gracias en este día. Gracias por la vida de los corazones presentes y la distancia, que están renovando sus votos, que están poniéndose a cuentas contigo, Señor. Gracias. Permítenos seguir anunciando con este acto
tu sacrificio, tu resurrección, pero también tu venida a recoger a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Dele palmas al Señor si así lo cree. Gloria a Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Quiero compartir con ustedes algo muy especial de las tantas bendiciones que nos da el Señor a través del apóstol San Pablo. Y para esto quiero invitarlos a tener anotado, quiere abrir su Biblia y anotar el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Y vamos a estar viendo dos escrituras nada más, el capítulo 12, versos 7 al 10, en Segunda de Corintios. Y la lectura devocional para estos días va a estar en Romanos también. Vamos a meditar un momento. No vamos a leer ahora la escritura. Tome sus notas, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Esperamos que mientras compartimos con usted esta palabra, el Espíritu Santo tenga cabida en su vida, seamos sensibles y recibamos, porque precisamente días como estos, meses como este año que hemos pasado, estamos aquí solo por su gracia. Gracias a Dios por los obedientes y los cuidados que hemos tenido. Pero quiero decirle que algo superior es la gracia de Dios, la bendición que Él protege a los que confían en Él, dice el amén. Y que aún cuando situaciones nos pegan, Él dice que los que confían en Él no serán avergonzados. Así que, gracias a Dios por los cuidados, pero ni aún así, gente se ha escapado con tantos cuidados. Piense, si aquí estamos, si no nos ha tocado, es solo por su gracia. No es que somos muy inteligentes y me lavo las manos cada 10 minutos. Y no estoy diciendo que sea malo, no, hay que obedecer, hay que guardar, hay que lavarnos las manos, hay que tener los cuidados. Pero cuando esto queda bajo el creer de lo que su gracia hace por nosotros, entonces son innumerables las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Por eso a veces no nos damos cuenta lo que dice, que cada mañana son nuevas sus bendiciones. Ya estar aquí esta mañana es una tremenda bendición. ¿Dicen amén? Denle palmas al Señor con ganas, porque eso es. El Salmo 68, no sé, hermana Miriam, ayúdeme ahí en el verso 10. En medio de ese capítulo hay un verso especial, dice, sus beneficios son diarios, pero es Salmo 68. En cuanto la hermana lo busque, les doy el verso. Y tómelo en casa, apúntelo, póngalo en una tarjetita y ponga tarjetas por donde quiera de su casa para que se recuerde que aunque nosotros somos olvidadizos, Dios es fiel y sus beneficios son diarios. Gente va a pedir trabajo a las compañías y lo primero que pregunta, ¿cuáles son mis beneficios? Hermano, no hay patrón que se iguale a Dios. No hay compañía que ofrezca el cuidado de Dios. Por eso hay un potencial y una bendición cada amanecer para ti y para mí. Y hay que vivir agradecidos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, en 2 Corintios que estamos viendo, capítulo 12, versos 7 al 10, vamos a encontrar una historia y una declaración del apóstol San Pablo, donde él nos habla de una situación que le sucede en su carne, en su cuerpo. Y yo creo que la mayoría entiende esto y está hablando del aguijón de su carne. Y él lo describe de una forma
como está recibiendo revelación de Dios, dirección de Dios, como el hombre se convirtió a la misma voz de Cristo, en la angustia, en la desesperación que tenía de cumplir su mandato como hombre religioso, recuerden que buscaba cristianos para encarcelarlos y matarlos. Como religioso defendía algo que él pensaba que era lo máximo, pero en esa búsqueda se le apareció al Señor, la misma voz de Cristo le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y conocemos esta historia, ¿dicen amén? Pero ya una vez que empezó ese proceso y la conversión de él, entra un proceso que es muy importante para todos nosotros. Para usted que empieza en el Evangelio, para usted que va en algunos años, para usted que piensa que ya pronto el Señor se lo va a llevar, gócese, anímese. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, vivimos. Somos propiedad del Señor, dicen amén. Pero dentro de ese caminar, no atribuyamos que el tiempo y las experiencias en Dios se deben a nuestro propio éxito, no. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y entonces Pablo está en esa situación. A grandes rasgos les digo esto. El Señor, después que Ananías viene a orar por él, después de aquel encuentro que estuvo 3 días ciego, y Ananías viene y ora por él, siervo del Señor, y de ahí sale, empieza un proceso. Y la Biblia nos deja ver que Bernabé ocupa un lugar importante y lo introduce con los discípulos. Habla de 15 días donde está conviviendo con los discípulos, pero también la Biblia habla de 14 años donde es procesado, es llevado, es preparado. Pablo no se convirtió el día que iba a Damasco y recibió al Señor, no se convirtió y empezó luego a predicar, no, entró a un proceso. Y esto lo comparto para que lea bien la Escritura. Muchos de nosotros queremos correr a veces, queremos brincar el proceso, y hay quienes lo brincan. Y por eso en el caminar de su vida tienen una vida de arriba y abajo, altibajos, porque se brincaron el proceso de preparación. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, ¿dicen amén? Como un ejemplo simbólico y real, lo hizo con los 3 años y medio que duró con sus discípulos, enseñándoles, instruyéndolos. Pero de la misma manera lo hace a través de las generaciones contigo, conmigo, a través del pastor, del siervo, el que te habló, el que te evangelizó. Hay un proceso y hay que someterse a ese proceso, pero estar conscientes que un día el Señor nos va a lanzar. Hace unos años prediqué un mensaje muy amplio, una enseñanza sobre somos flechas en la aljaba de Dios, amén. Flechas preparadas, afiladas, pero no disparadas, guardadas en la aljaba, dicen amén, y esperar allí al día que el Señor saque tu vida y la mía como flechas para lanzarlas a un mundo, para pegar en un blanco perfecto, dicen amén. Hay una preparación, y hablamos de Pablo, de tantas cosas y experiencias que la Biblia nos muestra, de todo tipo, pero estoy llevándolos a un principio para que siempre tengamos en mente que así como el hombre fue religioso y defendía lo que él pensaba que era correcto, cuando recibe a Cristo, cuando la luz de la verdad se refleja en su vida, entonces él abraza el Evangelio de Cristo. Y la historia aquí empieza diferente, y empieza la preparación, empieza. Ahora recordemos, no era cualquier personaje, era un hombre capaz, educado, secularmente preparadísimo. Pero no era con su experiencia de la vida ni su religiosidad que podía tener éxito en Dios. En Dios, para tener éxito, no lo podemos alcanzar con propias fuerzas. No se trata de tu capacidad, no se trata de tu conocimiento, tus habilidades o tu personalidad, tu vestimenta. Todo eso es basura. El éxito en Dios se encuentra bajo la gracia de Dios y nada más. Y Pablo entiende todo esto. Él puede ver su vida pasada. Hablaba con garbo
era judío, pero estaba registrado como romano también. Y tenía muchos argumentos. Pero al llegar a Cristo, la historia cambió. Y por eso es que usted va a encontrar que en alguno de sus escritos dice, todo lo que tengo, lo que soy, lo tengo como estiércol por el excelente conocimiento de Cristo. Así que consciente de esto, él escribe lo que vamos a ver en esta tarde. Él está recibiendo instrucción, dirección de Dios, Dios honrando todo lo que hace. Pero en este punto dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, en otras palabras, lo que Dios estaba haciendo con su vida y a través de su vida para otros, él escribe, tengo que tener cuidado, no me puedo exaltar. Lo que está diciendo, me puedo regocijar, me puedo alegrar, pero tampoco desmedidamente. Es decir, no me puedo atribuir un crédito a mí mismo, sino que él está entendiendo que hay una lucha dentro de su cuerpo, de su carne, y está hablando físicamente, carne, su cuerpo. Y entonces aquí dice, por esta razón, porque había grandeza de revelaciones y puedo equivocarme desmedidamente, entonces dice, el Señor me pone un regulador, me fue dado un aguijón en mi carne. Y note lo que aquí pone, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Cuando estudias la Escritura y ves su vida pasada, el hombre era muy diferente a todos los hombres de su tiempo. Bajo los mejores maestros, un ciudadano que llenaba muchos requisitos. Pero precisamente él ha entendido que él no puede mezclar su experiencia y sus capacidades humanas para desenvolverse en el reino de Dios. El Evangelio no necesita que le arrimemos salvavidas para que flote. El Evangelio flota por sí solo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no necesita que tú y yo le andemos ayudando. Ese es error. Su palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo entiende todo esto, pero entonces aquí habla que se le ha dado, me fue dado un aguijón en mi carne. No está hablando del hermano al lado, de los compañeros, no, en mi carne, en su cuerpo. Lo que podemos entender hasta cierto punto, porque la misma Biblia no, y las interpretaciones de aguijón no nos deja ver más que es algo como una espina, es algo punzante. En mis años misioneros oía rancheros arreando los animalitos en el campo y algunos usaban una vara con un clavo afilado en la punta y le picaban al pie de sus pezuñitas cuando el ganado se para para que siga caminando. Entonces es un aguijón, es algo punzante. No hay una definición amplia de lo que realmente era el aguijón, pero Pablo lo menciona así. Y lo menciona como un mensajero de Satanás para que me abofetee. La palabra abofetee la usaba mi abuela para decir, te voy a dar una bofetada si no te callas. Era, en Puerto Rico dicen un gaznatazo, ¿verdad? En México, un galletazo, una cachetada, una trompada. No, pero bofetear es con la mano abierta, ¿verdad? Y bueno, hay tantas palabras.
Pero lo que quiero invitarlos es que noten ustedes cómo Pablo está descubriendo las revelaciones que Dios le está dando, pero él entiende que hay un peligro. El hombre tiende a tomarse el crédito. Y entonces, por esa razón, me fue dado, dice, ese aguijón en mi carne. Dios, cuidando la vida de este hombre, como cualquier otro, permite esto. Y cuando él describe esto, añade, 3 veces he orado. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón, esa punta, esa espina. Ahora, yo no sé si alguien aquí o en la distancia ha experimentado tener metido en la piel una espina. Localmente, ¿alguien alguna vez tuvo una espina por horas, por días? No es nada agradable. Brevemente les comparto una experiencia. Yo me quiero identificar un poquito más con esto. De chamaco, nos fuimos a vivir en un lugar que mi padre compró un poco alejado de la ciudad y nos íbamos al cerro dizque a buscar conejos. Pero allá corriendo como chamaco, le estoy hablando de los 12 años, corriendo por allá, cuando me di cuenta me caí sobre una nopalera silvestre. Y pues toda la ropa y espinas, pero hubo una espina que me entró en esta mano, pasando la muñeca. Y me dolía, pero horrible. Un rasguño de cualquier cosa se siente, pero no sé si alguien se ha picado con un pedazo de alambre acerado. El acero duele, arde, es tremendo. Pues esa espina la experimenté de una manera muy terrible. Pues como chamaco, olvídese, llegué lloré a la casa. La experiencia fue esta, que me curaron, me quitaron todas las espinas. Y pasó el tiempo y aquella cosa se borró. Lo que yo no sabía es que la espina se quedó dentro, así, en dirección del brazo, como de 1 pulgada, dentro de mi piel. Pasaron meses, hermanos, y pasaron algunos años. Y a veces de pronto, jugando, lo que fuera, alguien me tocaba de una manera mal, así no me molestaba. Pero cuando se me atoraba algo de abajo, de arriba, y eso me doblaba y me hacía gritar y volvía a llorar. Y fue un sufrimiento de bastante tiempo. Hasta que un día el único hermano de mi padre me habló, ven para acá, ¿qué tienes? Y llorando, le digo, pues no sé, ¿qué tengo? A mí ya se me había olvidado la espina, hermanos. Y me empieza a revisar mi tío Carlos. Me dijo, oye, ¿tienes algo aquí adentro? Y mi tío era poco atrabancado, hermanos. A pronto prendió un cerillo, una navaja de rasurar y según él la esterilizó. El ingrato me operó allí. Y si llora le voy a dar un moquete, me dijo. Hermano, me rajó esa bolita y sacó la espina. Nunca se dejen operar por los tíos, amén. Hay unos muy atrabancados. Estaba blanca, pero era grande. Y se acabó el dolor para siempre hasta el día de hoy. Pero tuve esa experiencia. Y estoy mencionando esto porque es algo que en algún momento te dobla, te detiene. Y Dios tenía que frenar al apóstol como a ti y a mí. El yo nos gana, ¿cuántos lo creen? Nos gana de vez en cuando o de vez en diario. ¿Verdad? El yo es tremendo. Entonces Pablo lo está reconociendo y él no está argumentando, él está diciendo, por esta causa se me fue dado un aguijón. Esta Navidad, ¿quién quiere un regalito de aguijón?
se le fue dado. Un regalo, ¿qué regalo, verdad? Y vuelve al tema y explica, es un mensajero de Satanás para que me abofetee. En otras palabras, cuando quiere elevarse, cuando quiere enorgullecerse, es cuando el enemigo te hace creer, tú puedes, tú eres mejor que todos. Aquí si tú no vienes, Rubén, esto no continúa. ¿Cuántos me están entendiendo? Pastor Pérez, si tú no vienes, la iglesia se cierra. ¿Cómo no? Dios levanta de las piedras siervos, siervas, dice la Biblia. Si Dios usó un burro, ¿por qué me creo tanto yo, verdad? No, pero cuando nos pasa eso, que nos sentimos indispensables y todo, es el diablo que te está echando porras. Tú puedes, tú no lo necesitas. Hombre, le dicen a su esposa, sin mí te mueres de hambre, no eres nadie. Yo soy el que traigo, yo soy el que suplo, yo el que acá. Y ahí está la mujer, sí. Y hay tantas aplicaciones que podemos ver cuando el Dios se antepone. Pero es Satanás haciéndote creer lo que no es. Y Dios lo deja que se chifle para que seamos sacudidos, dice el amén. Y nos demos cuenta que no es ni él ni es ella, es la gracia de Dios. Y de esta manera, él termina avanzando para decirnos, 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto. Y él me ha dicho, bástate mi gracia. Y cierra todo ese argumento con esa palabra, aclarando que el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En estos días muchos cristianos hemos llorado, no solo orado, llorado. Ahorita mismo muchos cristianos están llorando. Y pareciera que nuestra fe está en vergüenza, que Dios no es fiel. Pero yo quiero decirte, si amas al Señor, allá en la distancia donde estés, aquí localmente, si amas al Señor, y si entiendes que su gracia está allí en nuestra vida y cada mañana se hace real, yo nomás te quiero decir, no me digas qué problema tienes, porque en la vida tenemos muchos. Estoy viejo con 5 hijos y nietos y la vida ha sido difícil, a veces reímos, a veces lloramos y somos sacudidos. Pero yo te quiero decir que cuando los momentos más difíciles estén, sí, siéntelo, se vale llorar, pero la gracia de Dios no la olvides. Y cuando estés donde no puedes, prepárate para liberar ese poder de Dios que está por manifestarse cuando tú y yo ya no podemos. Dele gracias al Señor porque Él es fiel. Yo veo personas que a veces pretenden aparentar, todo está bajo control, no pasa nada. Pero de pronto el Señor permite un aguijón de diferente manera. Que te quiebra el carro, te cancelan el seguro, ¿dicen amén? Te cancelan el vuelo de avión. Pierdes la casa, pierdes el carro, bueno, hay tantas cosas. Y la historia cambia en un segundito. ¿Cuántos días hace del ventarrón, hermanos? ¿Cuántos vivieron el ventarrón que pasó la semana pasada? Es triste. En Tijuana se quemaron muchísimas casas, pérdidas. Gente ha sufrido. La historia cambia. Pero me consta, lo vemos, la gracia de Dios. A veces lo que se te quemó, Dios lo permitió para mostrarte que tu poder es más grande que tu desgracia. Cuando una puerta se cierra, Él abre una y mejor, dice el amén. Y es tan glorioso. Ahora, Pablo, cuando mencioné que
habla su inicio, Dios usando a Bernabé, lo introduce con los discípulos. Los discípulos le tenían miedo, hermano, porque antes era Saulo el perseguidor, y ahora un siervo de Dios del apóstol Pablo. Nos deja ver muy claro, si usted encuentra esa escritura, léala. La Biblia describe 15 días donde Pablo se detiene con los discípulos. Pero si bien es cierto, también la Biblia nos habla de 14 años para que él iniciara su viaje misionero. A mí me sorprende que algunas personas en 15 días de cristianismo ya quieren poner su iglesia aparte. ¿Amén? No se trata de eso, hay que ir a un proceso. Nuestro caminar cristiano como persona, como ministro, siervo, servidor, el área que sea, hay un proceso. Y dentro de ese caminar, Dios promueve a cada uno, dicen amén. Lo vemos en la Escritura. Entonces Pablo está entrando en ese terreno. Y consciente de que se puede exaltar el yo, entonces deja de orar por esa situación física. Yo me quisiera imaginar algo así como cuando la gente, Pablo, bienvenido, mira aquí, ¿dónde te ponemos? La gente lo amaba y otros lo odiaban, otros deseaban su muerte, pero el pueblo bendecido por Dios lo apreciaba mucho, ¿verdad? Y en esos momentos Pablo, Dios permitía que se doblara. No era el yo, no es mi capacidad, no es mi profesionalismo, no, es la gracia de Dios. Y daba el picón el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Que inflas mucho, te voy a desinflar. ¿Verdad? Y empieza. Pero para que él comprendiera y avanzara, debía de dejar de pedir a Dios. Si yo te preguntara a ti cuántas veces has orado por algo que no ha sucedido y no has visto respuesta, yo creo que muchos hemos orado por algo. Yo oré por mi hijo Salomón, mi esposa y yo, 20 años. Y seguí predicando con la misma convicción, con el mismo entusiasmo, pero creyéndole a Dios. Lloramos al principio mucho y seguimos orando por los 20 años, pero ya no me estoy hablando de una oración que el solo hablar de pensar que está mi hijo en prisión nos hace pedazos, nos destruye. No, una oración de confianza, dice el amén, de caminar y orar y caminar. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, dice el amén. Mas volverá el tiempo, volverá con regocijo, trayendo los frutos, las gavillas, dice el amén. Y esto fue lo que Pablo hizo. No oró jamás como lo hizo las primeras 3 veces, quita de mí esto, sino que Pablo entendió, este es un freno, esto es un control de Dios, se me infla mucho el yo, el Señor me da un piquetito. Entonces note esto, dejó de orar, porque entendió que el aguijón fue una herramienta de Dios, con la que él ya no pidió que se le quitara, sino la aceptó, y siguió caminando. ¿Cuántos se gozan por ello? Siguió caminando, haciendo la voluntad del Señor. La diferencia de esto es que lo que Pablo nos enseña al compartir esto es que hay limitaciones humanas. Tu capacidad y la mía tiene un principio y tiene un fin, se acabó. Y Pablo descubrió esto en el Señor, que cuando se termina la limitación humana, empieza la gracia sin límites. ¿Cuántos dicen amén? Una gracia ilimitada, no tiene límites. Y es cuando él empieza. Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Cómo es que empieza a caminar? Muy sencillo. Yo te quiero dar una lista de las cosas que él escribe, para que mañana pasado, cuando te vengan las situaciones, y como la del tamaño que estamos viviendo, tengamos cuidado para no dejarnos
llevar al piso fracasados, sino que aunque duela lo que estamos pasando y aunque esté muy difícil, en medio de eso, sigue confiando en el Señor. Y dile, no entiendo lo que está pasando, pero yo te amo. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Y aquí estoy, Señor. Enséñame qué es lo que tú quieres para mí. Y manténgase allí, pero también esté listo para que usted se goce viendo cómo fluye de su debilidad la manifestación, la suficiencia del poder de Dios, la gracia de Dios. Dice amén. Porque Pablo es lo que dice cuando él entiende, dice, cuando soy débil, soy fuerte. Así que entonces ya no lo asustó. Pero ¿cómo empezó eso? Muy sencillo, cuando él se activó. Muchos de nosotros tenemos que tener el cuidado de estar activados siempre en el Señor. Y me refiero no de activado, no confundamos comunión con Dios con activado con Dios. Lo que quiero que entienda es eso. Comunión con Dios, tu oración, tu dedicación. Pero activarte, está hablando de la acción que tú y yo hacemos. Se nos fue dado un evangelio, pero no para guardarlo, dice el amén. Se nos da una Biblia, pero no para tenerla de adorno en el armario. Se nos da herramienta para usarla. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo, en este proceso de preparación, inicia su primer viaje misionero, dirigido, como dije antes, por la grandeza de las revelaciones de Dios en su vida. Y para no revolver esas grandezas como logros de él, sucede todo esto. Y entonces ahora él se activa en el Señor, obedece el llamado, empieza su acción misionera. Y entonces el papel cambia. ¿A quién perseguía el apóstol Pablo, Saulo de Tarso antes? A los cristianos. Dicen el médico, se le volteó el chirrión. Se le volteó la tortilla. Empezó a misionar y ahora el perseguido era él. Por predicar a Cristo lo querían acabar. ¿Se da cuenta cómo cambia todo? La lógica es, ¿qué pasó? Si yo los correteaba y ahora me corretean. No, este evangelio no sirve, mejor me voy. No, nada de eso. Él aprendió cómo manejar el ser perseguido. Y la lista que nos da dice que fue a través de ser perseguido, azotado, encarcelado, dado como muerto. Aún algunos cristianos religiosos oraban y ayunaban para que se muriera Pablo. ¿Cuántos sabían eso? Imagínense. Él habla de persecución de enemigos, pero menciona también me persiguen hermanos malos. Dios, gracias a Dios que aquí no hay hermanos malos. Levanten la mano todos los buenos, gloria a Dios. Allá en la distancia diga, yo soy de los buenos. Los buenos son los que están bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios, dice el amén. Entonces, lo que necesitamos que entender es que la única forma de experimentar ese crecimiento, ese desarrollo, esa madurez espiritual, es activándonos. Ponte a pensar, no me lo contestes. ¿Cuánto hace que no le hablas a una persona del amor de Cristo? ¿Cuánto hace que Dios te muestra una necesidad y no te detienes? No me detengo. ¿Cuántos llamados nos ha hecho Dios a reactivar nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios? Yo estoy seguro que aquí en estas bancas hay gente que ha sido útil en la obra. Tal vez predicabas, tal vez enseñabas. Algo ha pasado. La vida se ha cambiado. Pero no se puede experimentar el poder de Dios si no nos activamos. ¿Dicen amén? Cuando te activas, Satanás se molesta, se enoja y levanta enemigos. Y entonces le vuelves a bajar.
Yo sé que en estos días por la pandemia muchos hermanos no vienen, pero están conectados, eso espero, ¿verdad? Pero hay algunos que desde antes de la pandemia se tomaban vacaciones poco largas, aquí en cualquier lugar para asistir a la casa del Señor. Cuando la Biblia dice que no tengamos por costumbre, ¿verdad?, ausentarnos de la casa del Señor. David dice, me alegré con los que dicen la casa de Jehová iremos. Prefiero, aunque sea un día en las escaleras, aunque sea ahí en la entrada, que andar 1000 fuera. Da expresiones tremendas de lo que debemos cuidar, nuestra comunión, nuestra asistencia. Y eso se llama inactividad, el no envolvernos, el no estar allí. Es cierto, está esta pandemia, pero no es la última palabra. Hay opciones, con sabiduría, dicen amén, que podemos tomar para seguir compartiendo. ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos algo que hacíamos para propagar el Evangelio, para animar, para bendecir? Es tiempo de reactivarnos, dicen amén. Aquí solo hay una cosa. Inactivados no pasa nada, no sucede nada. ¿Por qué? Porque inactivado no va a haber persecución. Y cuando hablo de persecución, lo hablo de todo tipo. Más bien yo quisiera decir que persecución en este día sería carrilla familiar. Alguien se convierte al Evangelio y el resto de la familia andan sobre ti. Y palabritas y bulas. ¿Qué hubo, hermanito? Aleluyita. Ya te vas al cielo con todos los zapatos. Y puras de esas. Pero con el tiempo se cansan de decir eso, porque con el tiempo ven tu firmeza, tu actividad, tu seriedad en el Señor. Y entonces de pronto ya, oye, ¿te puedo acompañar a donde tú vas? ¿Se da cuenta? Y claro, el enemigo se enoja, trata de estorbarnos, pero es a través de esos sufrimientos que nos damos cuenta. Si estoy perseguido, el Señor está ahí para rescatarme. Si soy atacado, Él pelea por mí. ¿Cuántos dicen amén? Si dicen mal, mintiendo, el Señor saca a flote. Dios nunca tiene al inocente por culpable ni al culpable por inocente. Hay un momento donde Dios va sacando a luz todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo reconoció que todo lo que él logró y lograba no fue su capacidad, no fue su vida pasada de religioso. Él reconoció que el éxito está bajo la gracia de Dios y nada más. Y por eso nos deja tantas cartas y epístolas, tanta palabra escrita. Ahora entiende usted por qué esas revelaciones que Dios le dio las escribe, nos las comparte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, fíjese, se lo voy a poner así. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en el aguijón, lo vivo en el Hijo de Dios. En otras palabras, el dolor, la molestia, lo que me incomoda, lo vivo en el Hijo de Dios. Tremendo el apóstol Pablo. Pero es importante estudiar. El Antiguo Testamento nos habla de un personaje, José, que muchos conocemos. Hasta en la tele han sacado historias del príncipe José de Egipto, el rey de Egipto. Y le fue como en feria a ese personaje. Sus mismos hermanos se deshicieron de él. Quisieron creer a su papá que estaba muerto. Luego la historia sigue, José es vendido, llega a otro país con otra gente. Es puesto en la cárcel por una mentira. Y bueno, le va una tras de otra. Conocemos la historia. Pero Dios honrándolo, cuidándolo. Y menciono esto para que te des cuenta que aún José con lo que vivió, cuando tú y yo vemos la historia de Pablo, no encuentras, después de Cristo, no encuentras otro personaje con tantos sufrimientos como el apóstol Pablo. Que aún él mismo anuncia su partida y ya dice, estoy listo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe,
Pero él habla usando una palabra: ya estoy para ser sacrificado. Él sabe que había sido sentenciado, apeló a las leyes, se defendió como ciudadano, pero sobre todo, más que nada, le daba su vida a Cristo y decía: si muero por él, muero, y si vivo por él, vivo. No había problema. Pero aun cuando él dice: ya soy para ser sacrificado, él no está hablando de que lo iban a agarrar y lo atraviesan, una espada en el corazón, se murió, le cortan la cabeza y ya se murió. Un balazo no, porque no había balas en aquellos tiempos. Pero él usa la palabra sacrificado: estoy para ser sacrificado. Y la palabra sacrificado es morir lentamente. Te hacen morir lentamente. En vida, que sientas todo. Así que cuando recorremos la vida de este hombre, si hablamos de persecución, apunta en tus estudios en qué ciudad, en qué lugar fue blasfemado con mentiras, en qué ciudad fue acusado injustamente, en qué pueblo fue corrido a pedradas, fue dado por muerto, en dónde estuvo preso. Es una lista interminable. Habla de azotes, de cárcel, de sufrimiento. Pero ¿sabes qué es lo que nos está diciendo? En medio de todo eso fluía el poder de Dios, la fuerza de Dios. Por eso Él mismo te escribe a ti y a mí, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dicen amén. Las enseñanzas, las prédicas van formando nuestra vida espiritual si nos activamos. Tú puedes tener, hablando de herramienta secular, puedes tener herramienta tremenda, la que quieras, pero si nunca la usas no puedes producir nada. Cuando tú tienes herramienta puedes producir artesanía, muebles, sillas, reparaciones en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero con deseos y las uñas no se puede hacer nada, solo comerse las uñas. Yo les invito a que en este día piense, tanto en la distancia como en este momento, si quiere abrir su corazón al Señor, este día queremos orar por usted. Y si está pasando por algo que físicamente usted ya no puede con eso, no le dé pena. Abrácese del Señor y en esta debilidad el poder de Dios se va a manifestar en su vida. Pero créale al Señor. Si hay alguien que está pasando por algo muy difícil y quiere ver el poder de Dios en su vida, póngase de pie de los locales. Póngase de pie y créale a Dios. Y en vez de orar: quítame esto, dígale: fortaléceme, Señor. Y si estaba peleando usted mismo, cambie: Señor, pelea por mí. Ya entendí que mi éxito en todos aspectos de mi vida no depende de mis fuerzas ni mi capacidad, depende de tu gracia. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo llegó a donde llegó, hermanos. Ahora entendemos por qué la Biblia tiene tanta material que Dios le dio revelación a este hombre. Que aún el apóstol Pedro dice cosas que el hermano Pablo dice que a veces son difíciles de entender. Y no lo dice ni en contra, sino reconociendo que Dios está en la vida de ese hombre. Los que están de pie, locales como en la distancia, prepárate a ver la gloria de Dios. Te lo digo por experiencia. Como familias pasamos muchos momentos difíciles. Nuestra vida es tan variada. Y hay momentos tan débiles, donde pensamos se acabó todo. Pero recuerda, es la mejor oportunidad donde en tus límites viene la gracia de Dios. Como familia me uno a ti y te digo: sí, es difícil, se vale llorar, sí, pero sobre todo se vale confiar en el Señor.
Libera el poder de Dios en tu vida. Abre tu vida y sí, dile, no entiendo, pero aquí estoy, Señor. Hay un coro que antes cantaban y decían, haz de mí lo que quieras. Dígale al Señor, aquí estoy. En la distancia, si hermanos están reunidos, están allí, oren. Pablo en uno de sus escritos dice, ayuda a los débiles. Al peleonero, al vengativo, no le pagues igual. También atiéndelo. Al ocioso, cuida de él. Y esta es nuestra tarea, donde los unos a los otros estamos para contribuir a lo que edifica, no a lo que destruye. ¿Cuántos dicen amén? Y la mejor manera de contribuir es activándonos, sirviendo en su obra, sirviendo a su pueblo, intercediendo uno por otro. Cuando tú lloras por algo que te está pasando, abre tus ojos porque Dios te va a mostrar a alguien que está sufriendo más que tú. Y en medio de tu dolor cambia y en vez de sentirte víctima, entonces buscas a quien comprender porque estás confiando en el Señor. Los que se han quedado sentados, inclinen su rostro, por favor, y empieza a interceder por los que están de pie en este día aquí. Y ahí en la distancia igual, hermanos, oremos unos por otros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en los momentos de nuestra debilidad hemos visto repetidas ocasiones cómo se manifiesta tu poder. Cuando nuestras fuerzas se acaban, tu mano nos sostiene. Cuando no hayamos respuesta, tú tienes respuesta, Señor. Úsanos para ayudar, socorrer a los débiles. Que esa interacción de unos y otros se manifieste. Pero por sobre todo, que tú honres, Señor, y lo sigas honrando con tu gracia. Porque cuando obedecemos tu palabra, toma vida, Señor, en nosotros tu palabra. Gracias. Este día declaro bendición, Señor. Declaro que cada corazón se centre en la fe del Hijo de Dios. Y que aunque parezca un día oscuro, viene tu mano. Viene el día nuevo. Viene el sol de justicia, Señor. Tu palabra dice que enjugarás toda lágrima. Quitarás todo dolor. Gracias por el proceso de la vida que usas, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, cruzar. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Y seguimos pidiéndote por los enfermos, Señor. Sánalos. Declaramos que somos tuyos. Gracias, Señor.